Cristo. Aleluya, nunca deje de anhelar la presencia de Dios. No deje de anhelar eso nunca. No deje de anhelar la cercanía a Dios, la cercanía a su Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Anhélelo todos los días. En la prueba, anhélelo. En la situación adversa, anhélelo. Que la situación no quite de usted el anhelo por la presencia de Dios. Al contrario, que en su sed, en su hambre, sea Él el que sacia. Gloria a Cristo. Hoy vamos a estar tocando, gloria a Dios, el tema del movimiento de este mes. El martes pasado se me olvidó que era el primer martes del mes y seguí con Hebreos, pero en esta noche vamos a estar tocando ese tema que es fieles con los necesitados. Y no sé si usted se dio cuenta, pero en los clamores, nuestra hermana Geisa oró por necesidades. Mencionó muchas veces esa palabra de necesitado, que hay personas necesitadas. Y luego nuestra hermana Nelly, en las lecturas bíblicas, en el Salmo, en Isaías 40 y en el Salmo 104, expuso mediante la palabra el Dios que suple las necesidades. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que todo está en sus manos. El Salmo 40 nos describe cómo todo, Él formó todo, no necesitó ayuda y tiene todo bajo su control. Y luego el Salmo 104 nos habla de cómo los ríos son creados para saciar la sed de los animales, de cómo las aves encuentran lugar, de cómo cantan, que todo tiene su sostén, todo tiene su lugar, todo tiene... cada necesidad es suplida. Y hermano, me gozo, porque honestamente no tuviera que predicar, porque entre los clamores y el devocional se trajo el tema. Pero quisiera que me acompañara. Seré breve en esta noche con el favor de Dios. No es una promesa, es un deseo. Pero con el favor de Dios, así será. El Proverbio 19, gloria a Cristo. El versículo 17. Fieles con los necesitados, gloria a Cristo. Proverbios 19, versículo 17. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 19, versículo 17, ¿lo tenemos, hermano? Amén. Todavía hay algunos hermanos buscando, gloria a Cristo. Aleluya. Amén. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Lo repetimos, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá a pagar. Padre, te bendecimos en esta noche, te adoramos, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias, Dios mío, por tu presencia, por tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, en este momento, Padre Celestial, nos disponemos a escuchar palabra tuya y te pedimos, Dios mío, que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, pueda recibirla, Padre Celestial, pueda entenderla, Señor, y ponerla por obra, Padre Celestial. Señor, que haya ella espacio en nuestro corazón. Dios mío, ponemos a un lado todo lo que pueda estar consumiendo el espacio en nuestra mente, en nuestra vida. Padre Celestial, lo ponemos a un lado para dar espacio a la palabra tuya, a la palabra que puede transformar nuestra vida, a la palabra que puede darnos la respuesta que buscamos, que puede encaminarnos hacia la dirección que tú deseas para nuestra vida, la palabra que puede ser la respuesta a nuestra oración y a nuestra petición. Te pedimos así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Cristo. Fieles con los necesitados. Y este versículo, hermano, el versículo 17 es un versículo hermoso, gloria a Dios. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta. Eso me choca. No sé si le choca a usted
que diga a Jehová presta, porque Jehová en ese versículo se está haciendo como un deudor. Jehová está diciendo que el que ayuda al pobre, el que da al pobre, Jehová le debe. A Jehová presta. Nosotros le prestamos a Dios cuando hacemos esta acción. Y Jehová le place en su palabra por medio del Espíritu Santo establecerlo así, como decir una promesa. Como Jesús cuando hablaba, el que hace esto a uno de mis pequeños, me lo está haciendo a mí. Entonces está ese aspecto de que lo que se va a decir ya viene con el respaldo de que Jehová va a recompensar, de que es tan importante para Dios que Él lo va a recompensar, que Él va a tomar eso, lo va a poner en su lista y va a haber una recompensa, va a haber un devolver, gloria a Cristo. Y entonces menciona el que da al pobre, da. Y la palabra dar aquí no es solamente el acto de dar, sino habla de compasión, sino que habla de ese sentir de dar, y no solamente está hablando de situaciones económicas y lo material, sino de suplir necesidad, porque nuestro corazón fue conmovido, porque nos identificamos con la necesidad, porque nos identificamos con la persona que está presentando una necesidad y nuestro corazón es movido a compasión para hacer la acción determinada que vaya a suplir la necesidad de esa persona. Y esa persona dice que es el pobre, el que da al pobre. Y en el contexto cultural de lo que es el pueblo judío, cuando se habla del pobre, se está hablando de viudas, se está hablando de huérfanos, se está hablando de personas enfermas que ya no pueden valerse por sí mismos, se está hablando, gloria a Cristo, de personas que están en necesidad, del vulnerable, del humillado, del que no tiene defensor, del que se encuentra en carencia grave. Y dice, el que da a estas personas, presta a Jehová. El que da para suplirle estas necesidades está prestando a Dios. El pobre, ¿por qué? Porque esto no habla de una pobreza meramente económica, sino habla de, como Cristo habló en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando que nosotros como seres humanos, en la humanidad, hay una carencia, hay una necesidad. Y debemos traerlo a eso, porque por lo que se estaba clamando ahorita, las necesidades que hay en la humanidad, unas necesidades tan profundas que no se suplen con dinero, no se suplen con ayudas gubernamentales. Para el tiempo de los judíos, en el contexto cultural, cuando se menciona este proverbio es importante porque no habían ayudas económicas. El gobierno no suplía la ayuda económica venía de entre mismo de la familia, del pueblo. Era un deber para ellos sostener a estas personas pobres. Pero cuando vamos a la necesidad, cuando lo llevamos más allá de lo económico y lo llevamos a la necesidad que presenta esta humanidad, porque en un momento dado, cuando el cojo de la Hermosa le dice a Pedro y a Juan que le diera una limosna, ellos dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Levántate y anda. Entonces, porque la necesidad que tenía ese hombre iba más profunda de lo que ellos podían suplir. Y de igual forma, hermano, esta humanidad está teniendo unas necesidades crasas, que las necesidades se manifiestan en violencia, se manifiestan en distintos aspectos de lo que tiene que ver la vida diaria del ser humano, como vemos nuestro país, como vemos las situaciones que estamos enfrentando, como vemos hijo contra padre, padre contra hijo, vemos cómo se levanta todo este tipo de ola de maldad, porque ¿qué refleja eso? La necesidad que hay en el corazón del ser humano. Cada vez más vemos que nos entregamos a la maldad como humanidad. Cada vez más vemos que va creciendo el pecado. Mencionaban que ya es normal conducta que uno dice y la lógica común dice que no se deben hacer,
que no debe ser normal que la juventud y hermano, llegar al punto que los que nos lideran, que los que gobiernan nuestros países, digan eso es normal y eso, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque no tienen para suplir esa necesidad. Si el dinero supliera toda necesidad, no hubiera hambre aquí en la tierra. No hubiera hambre porque tenemos lo suficientemente en esta tierra y los recursos suficientes como para que todo el mundo tenga una casa, tenga un lugar donde vivir, tenga un lugar donde comer, tenga un lugar donde estar bien. Pero las necesidades del ser humano van más profundas, van más adentro. Y nosotros, hermanos, sepa que usted como iglesia son los que tienen para suplir esa necesidad. Nosotros somos los que tenemos para suplir esa necesidad real que hay en el alma del ser humano. Y tenemos que tener y tomar esta perspectiva de a Jehová presta el que da al pobre. Si nos compadecemos de aquellos que están padeciendo esta necesidad, independientemente de la condición en la que se encuentren, porque estamos hablando de la necesidad del alma, de la necesidad de la persona, de un ser humano, y nosotros estuvimos en esa necesidad de alguien que nos rescatara, necesidad de un salvador, necesidad de paz, de salvación para nuestra vida que no teníamos. Ahora la tenemos y de lo que tenemos, damos. Lo que por gracia hemos recibido, lo damos y hermano, tenemos que ser activos en este dar. Por eso digo que tenemos que tener en mente este versículo, porque a veces, y tenemos que entender que esto se manifiesta no solamente en que le doy al deambulante, le doy una palabra a una persona extraña, no, es que en el día a día, a veces tenemos conversaciones entre nosotros, a veces tenemos conversaciones entre familiares, y estamos hablando por teléfono y el familiar le está diciendo fulano me hizo esto, aquello pasó, no entiendo por qué está pasando esto no es justo, esto, y están expresando una necesidad de su alma. Y nosotros, en vez de suplir la necesidad, empezamos a decir, sí, es verdad, chacho, eso es injusto, eso no es lo que se supone que sea, y empezamos a comentar y a añadirle a la necesidad. Nosotros que somos cristianos, le añadimos la persona, el familiar, el amigo, está en un bochinche y nosotros le añadimos. En ese momento hay una necesidad que se está expresando y se nos olvida que bienaventurados los pacificadores. Con situaciones de la familia, con situaciones de algún hermano, de alguna amistad, algo, y eso es eso es práctico, eso es en el día a día. Y nos envolvemos y se nos olvida que esa persona está expresando una necesidad y usted es el que tiene para suplirla. Usted puede decir, no la voy a suplir, o puede escuchar, está teniendo ansiedad, está cargada, está cargado, lo que me está diciendo, ese no es el problema es esto, no se resuelve con yo decirle, sí, es verdad, y se resuelve con yo decirle, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Pero a veces nos envolvemos y se nos olvida que nosotros somos los que Dios ha puesto en esta tierra como embajadores, como representantes suyos, como ministros de reconciliación, como si Dios estuviera diciéndole al mundo a través de nosotros reconciliados con Dios. Y se nos olvida suplir la necesidad más básica, porque es la necesidad más básica que tiene el ser humano. No necesariamente, y son necesidades que las suplimos siempre que podemos, de comida, de sostén, de techo, de todo eso, pero la necesidad más básica que tiene el ser humano es de salvación, es de paz para con Dios. Porque no tener a Cristo en nuestras vidas es vivir en rebelión contra el Dios vivo, contra el Dios que, como se leyó en Isaías y se leyó en los Salmos, tiene control de todas las cosas, de todo el universo es de Él, todo es de Él. Y la necesidad más grande que nosotros tenemos es que con un ser tan poderoso, existiendo un ser tan poderoso, un Dios tan grande, un Dios que creó todo, que todo está bajo su control, y nos dice, acércate, ven a mí, y decimos que no, pues la necesidad más grande del ser humano
es decirle que sí a ese Dios. Estar en paz con ese Dios, porque si es tan poderoso, si es tan magnífico, si es tan grande, las consecuencias de no venir a Él también serán grandes. Esas son las necesidades que tenemos que suplir. Tenemos que compadecernos de los demás cuando los encontramos en dificultades, cuando llega a nuestro oído su voz de ayuda. Y a veces, hermanos, los clamores y las peticiones de ayuda vienen disfrazadas a veces hasta de sonrisa y de todo está bien. Pero puede que haya un alma clamando, puede que haya un alma diciendo necesito, puede que haya alguien en verdadera necesidad y nos toca a nosotros suplir la necesidad de esa alma. Gloria a Cristo. Y en esto, porque lo que pasa es, hermano, que a veces nos desgastamos en ese dar, en ese estar ahí para los demás, en ese dar consejos, en ese estar presto para hacer las cosas, y a veces vemos que los resultados de exponernos a ayuda y a ayudar son lo contrario a lo que uno esperaría recibir, porque aquí en la tierra es así. Porque si uno ayuda a una persona hoy, uno espera que esa persona, no es que uno lo haga por recompensa, pero uno espera que por lo menos ese acto sea apreciado. Como he mencionado antes, yo un miércoles ayudé a una persona que estaba en necesidad, le ayudé sin esperar nada a cambio, pero recibí algo a cambio. El domingo a las 5 de la mañana, cuando estaba abriendo el templo, la persona estaba abajo robando. Entonces, hermanos, son cosas que enfrentamos en esta vida. Pero eso no puede dañar nuestro corazón. Eso no puede quitar nuestra compasión. Eso no puede crear raíces y endurecimiento de corazón que luego no nos permita hacer bien a otros. Al contrario, hermano, Jehová dice, Dios dice que prestamos a Él cuando damos al pobre, independientemente de lo que haga la persona en necesidad. Porque la persona en necesidad es un ente libre. Lo que nos corresponde a nosotros es suplir la necesidad de esa persona. Lo que esa persona vaya a hacer luego con aquello que nosotros le dimos, el consejo, la palabra de parte de Dios, el estar presente en su momento difícil, lo que haga esa persona luego con eso, le corresponde a ella. Pero nosotros, Dios dice que la recompensa la va a dar Él. Y nosotros no hacemos nada por recompensa, hermano, porque siervos inútiles somos. Pero Dios tiene un compromiso con el que tiene un compromiso con Él. Es una realidad que no podemos desmentir. Estamos leyendo en Hebreos 11 que dice que cuando nos habla de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay, y la otra parte, que es galardonador de los que le buscan. Que hay una recompensa, que Dios, y hermano, esto no es que nosotros tenemos una fe transaccional, esto no es que ayudamos porque queremos que Dios nos dé más, no es que damos para que Dios, como en las predicaciones de prosperidad, si das 20, Dios te va a dar 40, no es así, no es así. La realidad es que Dios está comprometido y Dios le place decir, yo le debo al que suple necesidades. Eso es en su soberanía, que nosotros sabemos y nosotros decimos y que Dios ya me dio todo lo que tenía que darme, me dio la salvación, le debo yo a Él no me debe nada. Yo no soy merecedor de nada de lo que me ha dado. Pero Dios le place, mire qué tremendo, el Dios que nosotros le servimos. Él dice, me estás prestando a mí. Me estás prestando. Y Dios no es como los hombres que dicen, mira, préstame. Y después no devuelve. No paga. Préstame y después, chacho, no ves más el caldero, no ves más el... Pero, ¿cómo? Sí, no, eso es... Pero Dios no es así. Dios, cuando dice, a mí estás prestando, tenemos una persona que su sí es sí y su no es no, que sus palabras son fieles y sí va a venir una recompensa, sea aquí en la tierra, sea en la eternidad.
Entonces, hermano, tenga eso en mente. ¿Por qué? Porque como le mencioné, no siempre la respuesta aquí en la tierra va a ser lo que uno espera. Y a veces eso se acumula en nuestro corazón. Las respuestas contrarias, las reacciones contrarias se acumulan en nuestro corazón y podemos tomar la decisión de no voy a hacer nada. De ya, se acabó. He prestado y no he recibido. Es que usted no le prestó a la persona que estaba presentando la necesidad. Esa persona no es quien te va a devolver recompensa. Quien te va a devolver recompensa por la labor que haces en el Señor, por el esfuerzo que haces en llegar al templo, por el esfuerzo que haces de orar, por el esfuerzo que haces de cumplir con las cosas espirituales. Quien te va a dar la recompensa es Dios. Es Dios. Y por eso la Biblia se menciona una y otra vez, cuando los escritores de las epístolas nos mencionan y dicen que hagamos todo como para el Señor. Todo lo hagamos como para Él. Todo servicio que damos, todo lo que tratamos de hacer para su obra, para sus siervos, para la humanidad no siempre te va a responder como tú quieres. No. La humanidad, hermano, cuando uno sepa que cuando usted se expone a dar y ve necesidad y usted tiene compasión y usted va a suplir, sepa que usted se está exponiendo a ser herido. Se está exponiendo a ser herido. Como mencioné, quizás la respuesta no sea lo que usted esperó, lo que usted con sacrificio intentó de hacer, y la recompensa no es lo que usted pensaba, pero no pierda de perspectiva que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos de hacer el bien en esta tierra. No se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien en su familia. Aunque usted vea que lo que está recibiendo, el bien que usted está sembrando, le parece que lo que está cosechando es abrojos, espinos y imagínese el vegetal que a usted menos le gusta y ese es el que está cosechando. Que usted, el vegetal, que mi Mari me dice que ella desde chiquita en la escuela trataba de comer lechuga y lo que hacía era que se la ponía en la boca y hacía... Pues imagínese eso. Y a veces pensamos que eso es lo que estamos cosechando. Pero es que esa no es la cosecha. Esa no es la cosecha. Porque ese no es el jardín en el que estamos sembrando. Donde estamos sembrando es en el cielo. Y ahí toda cosecha es buena. Ahí todo fruto es bueno. Y satisface nuestra alma y nuestra vida. Porque lo que dice, el que hace estas cosas, dice, se le devolverá, disculpe hermano, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Lo que ha hecho, lo que nosotros hemos sembrado, las cosas que hemos dado, que hemos sacrificado por ayudar a otros en momento de su necesidad, sepa que se va a volver. Dios lo devolverá y entonces está tremendo porque ese devolver, ese bien que hacemos, la palabra que habla de devolver, de entregar, de volver a dar, es la palabra shalom, que viene de la palabra, es relacionada a la palabra shalom. Que eso que se va a devolver está relacionado no solamente con cosas materiales, sino con paz. Que lo que nosotros hacemos, aunque la respuesta que recibimos no haya sido la que esperábamos, pero si tenemos en mente que para quien lo hicimos fue para Dios, vamos a tener paz. Y hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero cada día que pasa, lo más que uno desea es tener paz. No sé si a usted le pasa eso. Uno deja de desear muchas cosas y uno lo que dice, Señor, dame paz. Dice, paz es lo que quiero. En mi corazón, alrededor mío, en mi familia, en todo lugar, paz. Es lo que deseamos. Y la realidad es, hermano, que Él devolverá el bien. Todo lo que usted haga, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es una recompensa tan hermosa de parte del Señor,
que usted puede, independientemente de cuál haya sido la respuesta, aquí en la tierra, usted puede cerrar sus ojos y decirle, en paz me acostaría, así mismo dormiré. Yo creo que eso es una de las cosas que más anhelamos muchas veces, descansar en paz. Y no se vaya muy lejos, no estamos hablando del descanso eterno. Estamos hablando de que aquí en esta tierra, hermano, los momentos de refrigerio que da el Señor, de paz, y eso a veces, hermano, no los tenemos porque no los recibimos. No tenemos los momentos de refrigerio, no tenemos los momentos de paz porque no los recibimos, porque nuestra mente está puesta en la adversidad. Nuestra mente está puesta en el problema, en la situación, como mencionó nuestra hermana Nelly, que a veces cuando hay una situación, hermano, es verdad, lo mejor que uno puede hacer es adorar, porque a veces, y empezar, por eso la oración, por lo general se nos ha enseñado que se empieza alabando a Dios. Porque es que si uno va directo a la situación, uno no está orando, uno está meditando en el problema. Uno está, ay Dios mío, uno está creando los andamios para ver cómo uno resuelve el problema. Pero cuando alabamos a Dios, cuando nos damos cuenta que Señor, realmente todo está en tus manos, realmente tú eres el dador de la vida, realmente tú eres el que suple todas las cosas, realmente tú eres el que, para quien he servido, para quien he trabajado, lo que he hecho, todo, la vida en Cristo, mi vida en Cristo es para ti. Es para ti, tú tienes todas las cosas y tú dices que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, gloria a Dios. Y ahí uno empieza a adorar, uno empieza a entender, uno empieza a ver, el problema no es tan grande. Es una de las cosas tan tremendas, hermano, cuando uno lee la Biblia, cuando uno adora a Dios, de momento el problema que uno veía, que acaparaba todo, que le tenía la mente turbada, que usted no sabía qué hacer, de momento empezamos a adorar a Dios y a alabar a Dios y a poner las cosas en su perspectiva correcta. Traemos la situación y ponemos la situación en un lugar y de momento ponemos a Dios en el otro lugar y la situación se queda chiquita al lado del Dios grande. Practiquemos eso. Yo sé que tenemos nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos y como cristianos, tenemos la necesidad de que Dios renueve nuestras fuerzas. Tenemos la necesidad de que Dios sane heridas del pasado. Tenemos la necesidad de que sea Dios trabajando con nuestras emociones, con nuestra vida, con nuestro carácter. Nosotros tenemos unas necesidades como cristianos. Y porque tenemos esas necesidades, esas debilidades, esas situaciones que enfrentamos día a día, lejos de ser incapaces de poder suplir la necesidad del que está pasando por lo mismo pero sin Cristo, al contrario, porque en medio de nuestra necesidad tenemos al Dios que nos da paz. Tenemos al Dios que nos recompensa con su presencia, aunque no lo merecemos. Tenemos al Dios vivo que está dispuesto a estar con nosotros en todo proceso. Y cuando tenemos esa llamada y lo que escuchemos es un revolú de cosas y un montón de cosas, hermano, porque a veces coger el teléfono no es una bendición. A veces coger el teléfono es un problema. Pero hermano, hay una necesidad. Y como la persona lo exprese, sepa, muchas veces las necesidades se van a expresar con una sonrisa, otras veces se van a expresar con palabras rudas, otras veces se van a expresar hasta con insultos. Y yo he tenido momentos donde, y hablando de familia, no hablando de otra cosa, donde lo que he recibido es insultos. Y yo digo a ellos, hermano, no sé si a usted le pasa que usted gana las discusiones después. Y usted dice, debí de haber dicho esto. Y usted gana las discusiones después de la discusión. Debí de haber dicho esto y esto y esto. Y yo le doy gracias a Dios que a mí se me olvida todo eso en el momento. Y puedo escuchar a mi familiar y puedo decir, ¿estás bien?
¿Qué está pasando? Obviarle el insulto, obviar la ofrenda, que este mismo proverbio habla de eso, habla de obviar la afrenta y poder suplir una necesidad. Haga eso, hermano. Hay necesidad, aún donde usted piensa que no la hay. La hay. Las almas en esta tierra, todas necesitan de Dios, todas necesitan una palabra de esperanza, todas necesitan ese llamado a acercarse a Dios. Toda alma necesita eso. Si usted, que es cristiano, que persevera, que busca de Dios, necesita palabras de esperanza, necesita palabras de fortaleza, necesita que Dios le diga, siga adelante, mi siervo. Si usted necesita eso, ¿cuánto más un alma que no tiene a Cristo? Pues usted compadézcase, no se enoje, no se moleste. Y si se molesta, moléstese un poquito nada más un poquito. Y después excuse a la persona, excuse la situación y muestre que Dios le ha dado a usted para suplir la necesidad de esa persona. Que Dios le ha suplido a usted conforme a su misericordia, conforme a su gracia, conforme a su poder, conforme a todo. Y cuando venga alguien con una prueba y le diga, me está pasando esto, no ignore. No ignore. Recuerda que usted prestarle el oído, que usted hacer algo, que usted darle una palabra de consejo, aun cuando usted lo que quiere es está enfocado en lo que está haciendo, lo que esté pasando, está en su propia situación. Esa persona no tiene testimonio de lo que Dios puede hacer, usted sí. Usted en medio de su situación, usted puede decirle a esa persona, yo pasé por algo similar. Yo pasé por algo similar, entiendo lo que estás pasando. Me compadezco de tu situación y sigue hacia adelante, no te inundas en eso, no dejes que eso te derrote, no dejes que eso te venza. Acércate a Dios, que yo acercarme a Dios fue lo que me trajo bendición. Esa fue la respuesta en medio de mi situación, el acercarme a Dios. Y usted se va a sorprender, hermano, de la respuesta muchas veces, de quien menos usted piensa. Y de momento usted le dice, el acercarme a Dios fue lo que cambió mi vida. Y de momento usted lo ve en el próximo culto. Y de momento la próxima vez que usted le llama, le dice, estaba leyendo un salmo, escuché una predicación, hice esto, aquello, porque usted se atrevió en medio de esa necesidad, de ese clamor por ayuda del alma, dar lo que usted había recibido. Dar por gracia esa gracia que usted recibió de parte del Señor. Seamos fieles con los necesitados. Es parte de demostrar nuestra fidelidad a Dios cuando somos fieles al llamado que Dios nos da aquí en la tierra de prestar al pobre, al débil, al que ha sido humillado, al que lo que ha recibido de la vida es dificultad. Cuando nosotros damos, nos compadecemos, estamos dispuestos a extender nuestra mano de ayuda, a quien estamos prestando es a Jehová. Y Él dará la recompensa. Póngase de pie, hermano. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Piense, hermano, qué necesidad pueda que haya en su familia, que a lo mejor ese familiar se la ha estado mostrando y quizás usted no la ha captado, quizás no la ha captado todavía, pero quizás es una necesidad más profunda de lo que expresa sus labios, quizás es una necesidad más profunda de lo que expresan las emociones de la persona, los comentarios que puedan decir. Quizás la necesidad va más allá de lo que les está presentando y a veces necesitamos compadecernos. A lo mejor usted ahora mismo no ve nada, pero pídale al Señor, Señor, que yo pueda acordarme de este versículo, que supla la necesidad de aquel que está a mi lado. Padre, te bendecimos.
te adoramos, te damos gracias, Señor. Tu bendición, Dios mío, tu gracia sobre nuestras vidas se ha extendido, Señor, desde antes de nosotros conocerte. Tu bondad ha estado sobre nuestra vida. Tu misericordia se manifestó y pudimos llegar a un día donde te reconocimos como nuestro Señor y Salvador, Dios mío, y entramos a este caminar del Evangelio, a esta bendición tan grande de servirte, a hermano, gloria a Dios. Hermano, hemos entrado al privilegio hermoso de ser llamados herederos de Dios, de ser llamados y contados como aquellos que se sientan a la mesa del Señor, que no estamos aparte, que no estamos escondidos, que no nos llevó y nos dijo, este es tu cuartito, sino que nos dice, siéntate a la mesa. Y Él nos da, Él nos suple, Él bendice en nuestra vida. Estamos sentados a su mesa y Él está escuchándonos, Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Señor, que nosotros podamos estar atentos también a las necesidades de otros. Que nosotros, Señor, de lo que hemos comido de tu mesa, Dios mío, estemos dispuestos, Señor, a compartir, Padre Celestial. Te pedimos, Dios mío, tú seas obrando en nuestros corazones, creando en nosotros un corazón dispuesto a servir al menesteroso, a servir al pobre, a aquel que está angustiado, a aquel que está en necesidad. Crea en nosotros un corazón, Dios mío, que no sea cegado por las cosas materiales y terrenales, Padre Celestial, que no sea cegado por las situaciones momentáneas, Padre Celestial, sino que pueda percibir las necesidades espirituales, Señor, que están alrededor nuestro, del alma que clama, del alma que pide ayuda, del alma que necesita tener paz para con su Creador. Dios mío, Señor, pon nuestro ojo, pon nuestra visión, Señor, en lo eterno, Padre Celestial. Te pedimos esto, Señor, en este día. Sigue obrando en nuestra vida. No detengas tu mano de obrar con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Pedirle a los oficiales.